Las manos del doctor Marcelo Galarza. Les digo esto porque al César lo que es del César, y además es de bien nacido el ser agradecido. ¿Por qué les digo todo esto? Porque hace alrededor de 6 meses tuvimos con nosotros al doctor Marcelo Galarza, neurocirujano argentino, a quien llaman, yo diría, desde todas partes del mundo para que realice operaciones, porque sus manos, yo diría, son milagrosas. Por eso, y antes de pasarles a ustedes la entrevista que le hiciéramos hace 6 meses al doctor Marcelo Galarza, les quiero decir a todos aquellos que estudian una carrera que lo importante, por sobre todas las cosas, son las manos. ¿De qué le sirve a un odontólogo, por ejemplo, saber perfectamente bien cómo se extrae un segundo premolar superior izquierdo, la forma de hacerlo, dónde inyectar al paciente, qué forceps elegir para sacarlo, dónde hacer la fuerza, sobre todo sobre la tabla externa, por ejemplo, en un premolar superior, en fin, saber cómo hacerlo, pero los libros sí lo enseñan, pero las manos son los que hacen las cosas. Lo mismo un ingeniero de caminos, lo mismo un abogado que a veces tiene que defender a alguien que es indefendible, entonces tiene que trabajar no solo con su mente, sino también con sus manos, escribiendo defensas que a veces, reitero, son indefendibles. Y el doctor Marcelo Galarza hace apenas 15 días en Alcantarilla operó a mi esposa. La pusimos en sus manos porque cuando realizamos la nota aquí en Moratalla hace unos meses, nos dimos cuenta que realmente era una eminencia en este campo. A veces lo llamamos por teléfono y está en Italia, a veces está en Argentina nuevamente, porque, como él bien dice, Milton, no paro, me llaman de todos lados. Pero lo más importante del doctor Marcelo Galarza es, ya lo van a ver ustedes, su humildad, su gran inteligencia que lo hace ser tremendamente humilde. Por eso quise repetirles a este hombre que no es porteño, es correntino, de la provincia de Corrientes, en Argentina, un hombre del interior que estudió en Buenos Aires, estudió en los Estados Unidos, en fin, él ya les contará algunas cosas y con muchísimo, pero muchísimo respeto y al mismo tiempo con muchísimo agradecimiento es que nosotros les hacemos ver entonces nuevamente esto que le hicimos precisamente el día 10 de junio del año 2014. Se quedan entonces con dicha entrevista. Muy bien, continuamos con nuestro programa de hoy. Estamos con un neurocirujano argentino, vecino nuestro. En este caso, un hombre nacido en Corrientes. Allí, aparte del español, se habla el guaraní desde no hace muchos años. Y precisamente Corrientes fabrica una hierba que es la hierba taragüí, que es la que tomamos nosotros en casa, porque reitero, Corrientes en guaraní quiere decir taragüí. Después, es muy joven, fue a Rosario, ya les contará, pero están unidos también al Uruguay por un paso que se llama Paso de los Libres, están unidos a Paraguay, están unidos a Brasil, en fin, es un lugar del norte argentino muy, pero muy hermoso que destaco para que ustedes vayan a visitarlo algún día. Ustedes, los argentinos que nos están viendo y escuchando, saben perfectamente bien que toda esa zona del Paraná, Rosario, Santa Fe, Corrientes, el Chaco, en realidad es una zona extraordinaria. Y les quiero leer la personalidad de Marcelo. Marcelo
Galarza, que nació el 22 de octubre del, no lo encontramos bien acá, del 70. Con 19 años de edad ingresó a la Universidad del Salvador en Buenos Aires, graduándose de médico con diploma de honor en el año 1996. En el último año de carrera realizó una pasantía en el Departamento de Neurocirugía del Jackson Memorial Medical Center de la Universidad de Miami, Estados Unidos, beneficiado por la beca Williams Harrington Latin American Training Program. Galarza recuerda que esta fue una experiencia muy enriquecedora, ya que tuvo la oportunidad de trabajar en cirugía experimental de columna y neurovascular bajo la dirección de dos grandes médicos norteamericanos, los doctores Bart Green y Robert Erox respectivamente. Regresó a Buenos Aires en el 97 y allí ingresó como residente en el servicio de neurología pediátrica de un hospital en Buenos Aires, ¿no es cierto? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenas noches, en realidad. O buenas noches. Pero vamos por la noche. En Buenas realidad, noches. no sabés cuánto te agradecemos, a pesar de la bronca que nos tenemos por el fútbol, que haya venido un hombre de tu experiencia, de tu calidad de vida, que has llegado a tanto en la ciencia, que es lo que realmente todos queremos ser en la vida, pero por coeficiente intelectual no todos lo pueden ser. Muy bien, vamos a preguntarte entonces, antes de hablar de neurocirugía, que le digas entonces a la gente qué es la neurología. La neurología es la rama de la medicina que estudia las enfermedades del sistema nervioso central, es decir, el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que es decir, de los nervios que van por todo el cuerpo. Eso sería la neurología. Es la rama que básicamente estudia esas patologías, esa parte del cuerpo humano, básicamente. Eso es la neurología. Es una ciencia general, es una ciencia antiquísima y más allá es muy difundida. Más allá de la enorme cantidad de patología que se encuentra en esa especialidad. Pero básicamente eso es la neurología. Algo que no les dije al presentarlo es que, y no porque esté presente, Argentina tiene las mejores universidades, yo diría ya no solo del cono suramericano, Centroamérica y Norteamérica. Realmente allí en Argentina se respira cultura cuando uno va. Realmente todos sus profesionales son extraordinarios. Muy bien, ahora, después de haberte dado el ramo de flores, decirte en qué momento pasamos entonces y cómo elegimos un neurocirujano. Cuando se nos presenta una patología que potencialmente puede llegar a ser tratada en forma quirúrgica, ¿sí?, es allí donde acudimos al neurocirujano. Y la neurocirugía básicamente engloba toda la patología de la neurología potencialmente quirúrgica. Es decir, afecta, nuestro campo de acción sería el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. También es una ciencia antiquísima y también está muy difundida porque de alguna manera todas estas patologías son frecuentes. Y a medida que va avanzando la ciencia y a medida que se van haciendo nuevos descubrimientos, se va viendo de que el campo de acción se amplía, es más amplio. En cualquier momento que el especialista o la persona piense o
de alguna manera se dé cuenta de que su patología, su enfermedad puede llegar a ser tratada en forma quirúrgica, es ahí donde tiene que acudir al neurocirujano. Muy bien. Una pregunta que también es muy importante, porque todo avanza, como decías, en la ciencia. Acá hemos tenido infinidad de oportunidades de entrevistar al doctor Aurelio Chamorro, pero muy conocido en toda España. Y él, por ejemplo, nos ha presentado, la gente, nuestros televidentes han visto operaciones laparoscópicas, realmente algo que hacía una cirugía mini invasiva. ¿Qué es entonces, y sobre todo para ustedes los neurocirujanos, una cirugía mini invasiva? Bueno, para el neurocirujano diría que casi toda la cirugía es mini invasiva, porque nuestro campo de acción es muy pequeño y es muy delicado. Es el cerebro, es la médula espinal y son los nervios. Así que es, digamos, descontado que tenemos que actuar nosotros en forma mini invasiva. Y mini invasiva justamente significa eso, es un pequeño abordaje, una pequeña brecha, un pequeño camino que uno tiene que hacerse para llegar a dónde está el problema, a dónde está la patología, a dónde está la enfermedad. Pero básicamente mini invasivo justamente es eso, es un camino pequeño, es una brecha pequeña, es un abordaje pequeño. Todo eso indica lo que se llama mini invasivo. Pero hay algo que sí creo que sería importante al menos hacerlo notar, que algo sea mini invasivo no significa que el resultado sea mini invasivo. A veces con un abordaje mini invasivo se pueden obtener grandes resecciones o grandes cirugías. El abordaje, aunque el camino sea el pequeño, el resultado puede ser grande. A veces me consta que ustedes eligen otro camino, el de la neuroendoscopía. Quisiera que entonces también ilustraras a los televidentes de qué es una neuroendoscopía. Básicamente es una rama de la cirugía mini invasiva, en la que mediante un endoscopio, que es una cámara de televisión que uno ve en forma directa, accede por este camino mini invasivo, que en general es del diámetro de un dedo, a cualquier tipo de región anatómica que uno quiera acceder, sea el cerebro, dentro del cerebro, sea la médula espinal, al costado de la médula espinal, y sea en los nervios periféricos, básicamente cuando salen de la médula espinal, que es donde se encuentra el mayor número de patología de columna. Hablamos de hernias de disco y estas cosas. Es decir, la neuroendoscopía es una amplia rama de la neurocirugía que abarca sea desde la neuroendoscopía cerebral hasta sea de la neuroendoscopía espinal. Y más allá de ello, esta rama de la cirugía mini-invasiva, lo que uno tiene es visualización directa, ¿sí?, mediante una cámara de televisión. Y mediante esa cámara de televisión uno trabaja. La visualización no es directa en el campo directo, sino que la visualización es a través de una pantalla de televisión. Y lo mismo, si bien el camino es pequeño, si bien la brecha es pequeña, el abordaje es pequeño, los resultados pueden ser importantes, las resecciones pueden ser grandes y el beneficio puede ser aún mayor para el paciente. Muy bien, vamos a hablar ahora de la parte vascular del cerebro. Tuve una socia muchos años, cirujano dentista, teníamos un consultorio en Montevideo y un día Lucy lamentablemente murió de un aneurisma cerebral. Entonces, también quiero que le expliques a la gente qué es un aneurisma cerebral y si puede tener curación. Básicamente, un aneurisma cerebral es una dilatación, ¿sí?, anómala, ¿sí?, anormal de una arteria cerebral. De una arteria cerebral. El cerebro
recibe su irrigación a través de las llamadas arterias cerebrales, que son básicamente tres. Hay una cerebral anterior, una media y una posterior. Estos aneurismas son dilataciones, en general en puntos de bifurcación de estas arterias, que se producen, puede ser en forma congénita o en forma lentamente progresiva a través del tiempo. Pero lo que sí sabemos es que tienen tratamiento. Lamentablemente uno a veces llega tarde al tratamiento, pero ¿por qué? Porque la manifestación puede ser una manifestación leve, puede tener una manifestación moderada, puede tener una manifestación gravísima. De hecho, el 50% de los sangrados por aneurisma son mortales. La hemorragia subaracnoidea, que es la que se produce por la rotura aneurismática, al día de hoy, puede llegar a tener una mortalidad del 50%. Es decir, la manifestación en un 50% de esta patología es severa. Y ya cuando llegan al médico, ya cuando arriban al médico, ya es tarde. Pero en el otro enorme porcentaje, porque esto es una patología que es frecuente, es difundida, es muy difundida, sean personas jóvenes y sean personas de cierta edad, se pueden tratar. Y el tratamiento depende de la anatomía del aneurisma en cuestión, ¿sí? Si tiene una anatomía que es proclive o más directamente abordable, se lo puede abordar quirúrgicamente. Ahora, si tiene una anatomía más compleja o una presentación clínica más grave, puede abordarse en forma endovascular, a través de las arterias y de la vía desde la arteria femoral, subiendo por toda la aorta, etcétera, se pueden llegar hasta la arteria carótida y hasta los mismos vasos del cerebro. Por esa vía se pueden tratar los aneurismas endovascularmente, en forma endovascular. Pero ya es una indicación, sea la cirugía o sea el tratamiento endovascular, es una indicación que está dada por la anatomía y por la presentación clínica del paciente. De seguro el abordaje endovascular, que quizás sea el más mini-invasivo que haya, ¿sí? Esta sí que verdaderamente es una cirugía mini-invasiva porque solamente se introduce un catéter a través de la arteria que llega al aneurisma por vía intraarterial. Es un campo que se ha desarrollado enormemente en los últimos 20 años. Marcelo, hay algo que no me preocupa, le preocupa a la mayoría de la gente, y quiero que tú le digas si es mito o realidad, porque nos estás diciendo a todos que por lo general la cirugía en el cerebro es mini invasiva, y por lo general también la gente, de todos los cirujanos que puedan haber, los urólogos, bueno, todos los que puedas pensar que te pueden, distintas partes del cuerpo, los cardiólogos, trabajar en cirugía, al que más temen es al neurocirujano. Temen tremendamente, sobre todo los charrúas, mis compatriotas, ir a operar, hacerse alguna operación en la cabeza. ¿Mito o realidad? Mito. Es un mito. La patología va a hacer que dependa la gravedad de la situación, la patología. Y eso es algo que ya presenta el paciente. En general, hay patología muy grave, pero también hay patología muy benigna. Y esa patología muy benigna puede ser fácilmente tratada. Pero ahí ya entramos en un enorme campo
que es el del diagnóstico médico y el del diagnóstico neurológico. Ese campo también ha avanzado enormemente en los últimos 20 años, sea por el desarrollo de estudios por imágenes y sea por el desarrollo de estudios funcionales. Uno ve en forma directa cómo funciona el cerebro y en base a la patología que tiene el paciente, en base a la localización, puede actuar en forma más efectiva. Y esto es algo que se ha desarrollado, como te digo, en los últimos 20 años. El cambio ha sido logarítmico. Así que siempre hay que estar actualizándose y siempre hay que estar viajando y siempre hay que estar informándose. No hay otro camino en esta especialidad. No lo hay. Siguiendo entonces con la parte vascular del cerebro, podemos hablar de malformaciones. Por ejemplo, una malformación arteriovenosa. ¿Qué es esto? Una malformación arteriovenosa es un ovillo anómalo de arterias y venas en una localización específica dentro o alrededor del cerebro o dentro o alrededor de la médula espinal. Básicamente es eso, es una rama de la neurocirugía vascular y también el tratamiento puede ser por cirugía directa o por cirugía endovascular, ¿sí? O también por algo que se llama radiocirugía. Esta patología también puede ser tratada de esa manera. No es tan frecuente como los aneurismas cerebrales. Es una patología menos frecuente y es una patología básicamente de adultos jóvenes. Y si me dicen, Marcelo, que tengo un cavernoma, ¿qué me están diciendo? Te están diciendo que tienes una patología en punto medio entre un tumor y una dilatación venosa o ovillo anómalo de vasos. Es una patología intermedia. Esta sí es una patología que básicamente el tratamiento, cuando lo tiene, ¿sí?, es quirúrgico. Porque aquí también tenemos que hacer saber a la gente que no toda la patología, ¿sí?, aún a expensas que uno sabe que es quirúrgica, puede ser tratado quirúrgicamente o debe ser tratado. Hay veces que el especialista decide controlar esta patología. ¿Controlar por qué? Porque se sabe por estudios, ¿sí?, que se han hecho a lo largo del tiempo y seguimientos en miles de pacientes, que cierta patología, si permanece silente, si permanece quieta, si permanece asintomática, es mejor observarla antes que ir a tratarla quirúrgicamente. El cavernoma, en general, es una patología que es tratada quirúrgicamente, pero según la localización, a veces conviene en cierto tipo de pacientes controlarlo, esperarlo, observarlo, tenerlo, digamos, en control, repetirle los estudios por imágenes y básicamente esa es la palabra, tenerlo controlado. Muy bien, es una lástima que nosotros lo tengamos aquí. Yo creo que él se va a sonreír como la tararira. Él sabe que la tararira es un pez de río que anda muy, muy, muy por encima, que es muy fácil pescarlo. Y esto es lo que estamos haciendo, porque evidentemente tendríamos que tenerlo, no sé, 20, 30, 40 veces, como hemos tenido al doctor Chamorro para poder conversar de esto. Pero para terminar con la parte vascular del cerebro, ¿en qué consiste una angiografía cerebral? Básicamente es el estudio por imágenes de excelencia para diagnosticar cualquier tipo de patología vascular, ¿sí?
Es un estudio que se hace con un catéter, se inyecta un contraste y mediante una radiografía, ¿sí? Se ve cómo son estas arterias, cómo son estas venas, y se descubre si existe o no algún tipo de enfermedad o patología. Bueno, vamos a empezar con los tumores que se pueden encontrar. Entonces, lo primero, por supuesto, entonces sería preguntarte en qué consiste un tumor cerebral. Un tumor cerebral básicamente es un desarrollo de células neoplásicas en una parte o en una localización anatómica en la cual no deberían estar. Es un desarrollo anómalo de células en una parte del cerebro, por fuera del cerebro, dentro de la médula espinal o por fuera de la médula espinal, dentro del nervio o por fuera del nervio, que se desarrolla en forma exagerada. Si el desarrollo es muy acelerado, estamos hablando de tumores malignos. Si el desarrollo es muy lento, casi como el crecimiento de una célula normal, estamos hablando de tumores benignos. En el punto medio está la enorme diferencia y lo que el especialista tiene que decidir y tiene que diagnosticar y tiene que tratar o tiene que controlar. Ahora bien, la hipófisis. Explicar, por supuesto, qué es la hipófisis y qué es, en qué consiste un tumor de hipófisis y cómo se trata. El tumor hipofisario, ¿sí? Básicamente es, dentro de los tumores cerebrales, una patología bastante frecuente. La hipófisis, ¿sí? Antes que nada, es el órgano endocrino dentro del sistema nervioso central por excelencia. Es donde se producen enormes cantidades de hormonas que desarrollan, que aparte de ayudar al desarrollo del cuerpo, ayudan a mantener el equilibrio del cuerpo. Estos tumores dentro de la hipófisis justamente actúan en forma exagerada en estos tipos de manifestaciones clínicas. Es decir, pueden provocar distintos tipos de anomalías endocrinológicas, diabetes, crecimiento anormal, problemas de tiroides, entre otros. Y también es un tumor en general benigno que puede ser tratado, ¿sí? Sea en forma quirúrgica directa y sea en vía endoscópica, ¿sí? A través de la nariz. Se llama cirugía endonasal o transepto efenoidal y es una de las formas más frecuentes que es tratada este tipo de patología. Muy bien, dejemos la cabeza tranquila por ahora, máxime que viene el Mundial de Fútbol y nos vamos a estar peleando todos los días, más si toca Uruguay contra Argentina. Y vayamos a los casos de lumbalgia, de dolor de espalda. Entonces, lo primero que te preguntaría es, hablando de hernias, ¿qué es una hernia de núcleo pulposo? Básicamente una hernia de núcleo pulposo es una extrusión, ¿sí? Es cuando sale un pedazo del disco intervertebral, que es esa almohadilla que nosotros tenemos entre vértebra y vértebra, y de ese núcleo que está dentro de este disco intervertebral, sale hacia el canal espinal. En general, en los lugares que sale, ya no hay más médula, pero hay nervios. Entonces lo que afecta, ¿sí? Son los nervios que bajan, sean a los brazos o sean a las piernas. Y la manifestación clínica justamente es esa. Es un dolor, sea en los brazos o en uno o en otro, o sea en las piernas o en una o en otra. Muy bien.
te agradezco mucho que hayas venido. Espero, de todo corazón te lo digo, que vuelvas pronto. Cuando tú lo digas, estaremos prontos para grabar, porque se nos han quedado en el tintero una gran cantidad de preguntas que estamos seguros que la gente nos agradecerá. Bueno, y a ustedes decirles entonces, para terminar nuestro programa de hoy, él sabe perfectamente bien quién fue, Ramón y Cajal, puede ser que sea el padre de la neurología. Él dijo en algún momento que las neuronas duran poco y las ideas también. Por tanto, siempre ustedes tienen que hacer que las ideas a través del estudio se sumen para que la humanidad día a día siga avanzando. Hasta la semana que viene.